Bueno, primeramente entonces saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy vamos a ver un poco lo que son unidades, sistemas de unidades, conversiones, un poquito de análisis dimensional y también vamos a revisar el asunto de o a iniciar con el tema de vectores. ¿Ok? Para eso, bueno, voy a ver un poco cómo les fue con los documentos de la cátedra. Ahí sí necesito que sean bastante sinceros con esa encuesta que les estoy enviando. ¿Ok? Para saber más o menos cómo guiar un poco ¿verdad? La clase que vamos a tener el día de hoy. Ok, 26, 27. A una persona. Ok. Entonces, ya tenemos la votación. Y aquí veo que la gran mayoría leyó aproximadamente la mitad. Un par de personas no entendieron algunas cosas. Y entre los que sí y los que no están igualados. Entonces, no sé si quieren bueno, vamos a ir haciendo algunos ejercicios y ahí vamos revisando un poco la parte de los conceptos, como para ir viendo e ir analizando algunas cuestioncillas al respecto. ¿Ok? Entonces, lo que sí, traten de estar leyendo los documentos para no, ¿cómo se llama? Para poder avanzar un poco más en estas 2 horas. Ok, este documento ahí yo se los puse. Bueno, vamos a ver, voy a preguntarles a ustedes ahí un poco. ¿Qué es lo que entienden ustedes por física? ¿O a qué se dedica la física? Etcétera. A verlos preguntando ahí al azar. Brian Morales. Brian, ¿está por ahí? Sí, sí, profe, disculpa. Ahora sí. Ajá. ¿Qué ha Eh, entendido usted lo que es la física? bueno, sería como la ciencia que estudia lo que es la materia y la energía. Ok, la ciencia que estudia la materia y la energía. No sé si Maripaz quiere agregarle algo. Profe, yo igual diría que es una ciencia que se encarga de estudiar la materia y la energía y también diría que como los movimientos de la materia y así. Movimientos de la materia. Ok, ahí le agregó. Michelle. Profe, lo mismo que mencionaron los compañeros y también este, em, estudia las leyes de ciertos fenómenos que existen involucrando energía y materia. Ok, muy bien. Wilhelm, no sé si quiere agregar algo.
Tal vez que estudie algún tipo de fenómeno. ¿Tipo de fenómeno Sí, como señor. cuál? Bueno, a ver, con lo que yo he visto de física, lo que son los movimientos, las fuerzas y todo eso, entonces como muchas veces eso se llega a combinar, eh, de ahí que hay que planteárselo muy bien, ¿verdad? Ok. No sé si Josué Segura quiere agregar algo. Josué, no se lo escucha. Ok, la mecánica de las cosas. Ahí dice que no le sirve el micrófono. ¿De acuerdo? Eh, bueno, no sé si alguien voluntariamente quiere añadir algo. Yo, profe, yo creo que Ah, la física lo que busca es dar la explicación de los fenómenos naturales, digamos, como intentar encontrar el porqué de nuestra realidad física, por así decirlo. ok, por ahí anda un poco el asunto. Yo también siento que la física es una explicación de la realidad de manera matemática y dependiendo del modelo que usted utilice, explica tantas cosas. Si usted utiliza la mecánica, explica movimientos. Si utiliza la estática, explica cómo se comportan los cuerpos en la estática. Si utiliza la cuántica, de cómo es en pequeñas distancias. Y la astrofísica, por todos lados. Ok, por ahí anda un poco. Entonces, bueno, en realidad la física, cada rama tiene un montón de áreas y un montón de cosas que se estudian. Pero en sí, digamos, podríamos, como para decirlo en poquitas palabras, básicamente la física estudia el universo que nos rodea y las diferentes interacciones que hay entre los cuerpos. ¿Ok? ¿Cómo se comporta un cuerpo con respecto a los demás? ¿Verdad? El movimiento, las características, ¿verdad? Lo que es, digamos, el color, la forma, etcétera, etcétera. Y para ello va a utilizar diferentes modelos matemáticos que logren acercarse y que puedan predecir algunos fenómenos. ¿Ok? Decirlo así. Entonces, como ven ahí, yo estoy englobando un montón de cosas. Casi siempre lo que vamos a estudiar, bueno, en diferentes cuerpos es, bueno, si este está cargado y este también, entonces vamos a tener algunas fuerzas de atracción, que es lo que se ha observado. O si tienen masa, tenemos fuerzas de atracción, pero gravitacionales, una fuerza de gravedad. ¿Verdad? Si tenemos, no sé, qué sé yo, si hay magnetismo, después por su temperatura, este va a emitir radiación en forma de ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que vamos a estudiar es el comportamiento de los diferentes cuerpos y las interacciones que tiene con los demás. Hay algunos problemas que, digamos, por más modelo matemático, la matemática no se puede resolver, ¿verdad? Por ejemplo, hay un problema que es bastante simple, que es el problema de los tres cuerpos. Usted puede resolver, digamos, con tres cuerpos con masa, el movimiento inicial del cuerpo o las fuerzas que actúan ahí. Pero después de eso,
para resolver ese problema, lo que sucede es que las ecuaciones matemáticas se vuelven tan complicadas para poder resolverlo de forma completa analíticamente. Entonces, la única forma de resolver esas integrales y esas cosas es de una manera numérica. Entonces ahí, digamos, es un poco lo que se hace. Ahora sí, la física tiene un montón de áreas de estudio. La mecánica, como dijeron los compañeros, estudia básicamente lo que es el movimiento de los cuerpos o la estática de los cuerpos. La termodinámica va a estudiar entonces lo que es lo relacionado con la temperatura, la velocidad de las partículas dentro de cada una de las cosas, etcétera, etcétera. Electromagnetismo, la electricidad y el magnetismo, óptica, las ondas electromagnéticas al pasar por diferentes medios. Acústica son las ondas de sonido, ¿verdad? La física cuántica o mecánica cuántica, ¿verdad? Son un poquito diferentes, pero se pueden usar algunas veces como sinónimos. Esta básicamente lo que sucede es que cuando nosotros estudiamos las leyes de Newton dejan, o digamos, hay un rango en el cual todo funciona perfectamente. Entonces, ahí adentro, las leyes de Newton son excelentes. Y eso es lo que vamos a estudiar un poco nosotros en el curso. Pero más allá de ella, digamos, cuando ya tenemos partículas subatómicas o partículas muy pequeñitas y algunas interacciones que hay entre ellas, las leyes de Newton empiezan a dar algunos problemas. Entonces no predicen de manera adecuada las cosas. Entonces aquí lo que se hace es decir, bueno, las cosas no son continuas como nosotros creíamos, sino que las cosas son discretas. Entonces solo pueden tomar ciertos valores, etcétera, etcétera, y la matemática para esas cosas hace que ya los fenómenos se puedan predecir mucho mejor. Entonces la mecánica cuántica empieza a tener mayor significado en las partes donde los objetos son o muy energéticos o son muy pequeñitos. Bueno, muy energéticos, más bien ahí es donde entra lo que es la física relativística o la relatividad de Einstein, que es cuando yo tengo muchísima energía, eso me va a generar mucha velocidad. Entonces, si yo estoy con una velocidad cercana a la velocidad de la luz en las partículas, las leyes de Newton también dejan de funcionar. Entonces, en esta ventana es donde empieza a tomar relevancia la relatividad. Eso no lo vamos a trabajar acá, pero nada más como para que lo tengan ahí en cuenta. Tenemos lo que es la geofísica, que estudia la Tierra, ¿verdad? O los planetas como tal, ¿verdad? Principalmente lo que sería la Tierra, ¿verdad? El interior, etcétera, etcétera. Tenemos física de suelos, que lo que estudia son un poco los componentes que tienen los suelos, conductividad, entre otras cosas, ¿verdad? Lo que es el desprendimiento de taludes, etcétera, etcétera. La física nuclear lo que estudia es el núcleo de los átomos y las interacciones radiactivas que hay por ahí. Estado sólido estudia mucho lo que son las propiedades de los distintos sólidos,
Ahí esos son los que se trabaja un poco más en la parte de materiales o ciencias de materiales. Tenemos lo que sería la astronomía, que estudia todos los astros. Tenemos la cosmología, que es un poco parecido, que también estudia los astros, pero se estudian un poquito diferente. Digamos, la cosmología es un poco más profunda que la astronomía. Tenemos la meteorología, que estudia los fenómenos meteorológicos, física de plasmas. Bueno, y ahí les puedo hablar todo el día de las diferentes cosas que se estudian. Ahora bien, si nosotros estamos acá en Costa Rica y hay una persona, no sé, en Alemania, que está trabajando, que estamos trabajando en un proyecto en conjunto, nosotros necesitaríamos hacer algo para ponernos de acuerdo a la hora de trabajar. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un tornillo, ¿okay? Si yo tengo que hacer un tornillito y esa persona está haciendo los agujeros, ¿okay? ¿Qué vamos a necesitar ahí? Básicamente, lo importante es que ambos coincidan. ¿Ok? Entonces, en este sentido, nosotros tendríamos que hablar básicamente el mismo idioma y tener las mismas formas de medir las cosas. De ahí es que toma importancia lo que es el sistema de unidades. Por ejemplo, ¿qué pasaría, digamos, si yo utilizo un tipo de balanza o mido las cosas, peso las cosas de una manera, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, vendo café. Y la persona que me compra el café mide las cosas de otra manera. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo le voy a cobrar yo a esa persona? O a esa persona, ¿cómo sabe que yo no le estoy cobrando de más o no le estoy robando o cosas por el estilo? ¿Okay? Entonces, en todo lo que es comercio, lo que es industria y todas las cosas, yo tengo que tener una forma de comunicarme con los demás. De ahí la importancia de utilizar sistemas de unidades diferentes. O, bueno, sistemas de unidades iguales más bien. Y dentro del mundo hay distintos sistemas de unidades. ¿Cuántos hay? Hay un montón. Por el momento, bueno, está el Sistema Internacional de Unidades, el Sistema Sexagesimal, el Sistema Inglés, Sistema Natural, entre otros. El sistema natural básicamente lo utilizan mucho los físicos teóricos en el sentido de que hacen que muchas unidades, digamos la carga del electrón, sea 1 en ese sistema de unidades, ¿verdad? O cosas por el estilo. El sistema inglés, por lo general, es aquel que viene en libras, pulgadas, etc. Sistema sexagesimal es el que se utiliza, lo que serían unidades, digamos, principalmente centímetros, gramos y segundos. Esas son las unidades básicas del sistema sexagesimal. Se parece mucho al Sistema Internacional de Unidades. Nada más que las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades para la distancia es el metro, para el tiempo es el segundo, que en ese caso sí coinciden. Y aquí era el centímetro, ¿verdad? Ahí para que
Lo tengan en cuenta. Y en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad básica de la masa es el kilogramo. En el CGS es el gramo. Entonces esas son como unas pequeñas diferencias que hay. Y yo puedo hacer conversiones o pasarme de un sistema a otro. Por ejemplo, yo sé que una pulgada corresponde a 2,54 centímetros. ¿Okay? En los distintos sistemas de unidades se pueden utilizar algunos prefijos. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Ok, las unidades de medida se dividen. Bueno, hay montones de cosas que podemos medir. Por ejemplo, podemos medir un volumen o podemos medir un área. Podemos medir una fuerza, etcétera, etcétera. Pero, digamos, una fuerza, si nosotros medimos una fuerza, la fuerza la podemos ver como masa por distancia entre tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa fuerza va a depender de otras cosas que estamos midiendo. O la fuerza la podemos ver como masa por aceleración. Entonces vean que la fuerza estaría dependiendo de otros sistemas o de otras formas que estemos midiendo. De ahí, entonces, que se toma en cuenta y se dice que vamos a clasificar algunas como fundamentales porque yo no puedo medirlo a partir de cosas más simples. Entonces, estas son como las más simples que hay. Y esas fundamentales son solamente 7. Longitud, tiempo, masa, cantidad de materia, temperatura, intensidad luminosa y corriente eléctrica. Que en este caso, la longitud se mide. Ok, nosotros vamos a usar el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, la unidad básica de la longitud son los metros. La unidad básica del tiempo van a ser los segundos. La unidad básica de la masa, esta les había dicho que es la única que tiene un prefijo. La masa se va a medir en kilogramos. No en gramos, sino en kilogramos. La cantidad de materia se mide en mol. La temperatura se mide en Kelvin. Ok. No en grados Celsius ni en Fahrenheit para el Sistema Internacional de Unidades. Aunque los grados Celsius sí se adoptan o sí se pueden utilizar en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ustedes han escuchado la expresión grados centígrados? ¿Compañeros? ¿Compañeros? Sí, profe. Sí. Ok. Para que sepan, los grados centígrados, creo que fue como desde los 90s o antes de eso, básicamente dejaron de formar parte del vocabulario científico. Okay, entonces, no son grados centígrados, sino cuando usted dice 20 grados Celsius. ¿Ok? Que Celsius es el nombre de un científico que trabajó en distintas áreas, pero una de ellas importante fue la termodinámica.
Entonces, por eso se utiliza grados Celsius y no grados centígrados. ¿Ok? La intensidad luminosa se mide en candelas y la corriente eléctrica que se mide en amperios o amperes. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, señor. Sí. Ok. Y después vamos a tener también lo que se llaman las unidades derivadas. Las unidades derivadas son todas aquellas cosas que se pueden hacer con estas 7. Por ejemplo, bueno, unidades son estas de acá. Estas son las unidades. ¿En qué cosa estamos midiendo algo? Las magnitudes es ¿qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo una longitud o, ¿verdad? Una magnitud no serían los metros, sino la magnitud es el objeto que se está midiendo. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, metros cúbicos sería una magnitud o una unidad. Una unidad. Una unidad. ¿Y esa sería la unidad de qué? El volumen de la... Correcto. La magnitud de esa unidad sería el volumen. Excelente. Entonces, todo aquello que yo puedo hacer con estas 5, con estas 7, van a ser magnitudes o, ¿verdad? Magnitudes secundarias o magnitudes derivadas. Ahí podemos hablar, bueno, todo lo que ustedes quieran. Área, volumen, densidad, ¿cómo es? Área, volumen, densidad, longitud de onda, etcétera, etcétera. Todas las cosas que nosotros podamos medir a partir de estas magnitudes son derivadas. ¿Van entendiendo? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces todas esas. Y aquí es donde voy a introducir un poquito lo que es el análisis dimensional. Entonces, por ejemplo, la energía se mide en joules, con julios, que esa es como la unidad básica de energía en el sistema internacional. ¿Y qué es el asunto? Bueno, la energía serían un julio o un joule corresponde a 1 kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí. Ok. Entonces, pese a alguna unidad, perdón, alguna constante que haya por ahí, por lo general, yo podría medir esto a partir de otras medidas que tengan las mismas unidades. Por ejemplo, ¿qué tiene el kilogramo? Masa. ¿Cierto? Y si yo hago metros sobre segundo, ¿qué se mide en metros por segundo? Longitud y tiempo. Longitud de tiempo. Y si yo uno la longitud de tiempo, obtengo la velocidad. Sí.
Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, los julios yo lo puedo hacer como masa por velocidad, pero elevada al cuadrado, porque vea que están al cuadrado, vamos. Entonces, esta fórmula es muy parecida a la fórmula de la energía cinética. Ahí lo que diferencia siempre es un valor constante, que en este caso puede ser un medio, o en este caso es un medio. Entonces, la fórmula de la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O también, ¿qué otra forma lo puedo hacer? Yo la energía, vean que la puedo hacer con, ok, si quieren, ¿cuál es la unidad de la fuerza? Newtons. Newtons, perfecto. Y los newtons yo lo hago como kilogramos, metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia ven ustedes entre esto y esto? Que en unos son metros cuadrados y en el otro nada más son metros. Entonces, ¿qué podría decir yo? Yo podría decir que la energía es igual, aquí lo que me faltan son metros. Entonces, la energía es una fuerza por una distancia. Para agregarle el otro metros. ¿Lo voy? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, básicamente eso es un poco la parte de análisis dimensional, que es analizar mientras estoy resolviendo los problemas que las unidades concuerden correctamente, ¿verdad? Con la fórmula. Hay algunas cosas, yo por ejemplo, yo puedo sumarle a una distancia una velocidad. Según lo que ustedes habían visto en matemática. Siendo suma de monomios. ¿La distancia en qué unidades está? Metros. ¿Y la velocidad en qué unidades está? En metros por segundo. Entonces, voy a preguntárselo de una manera matemática. Estos dos son monomios semejantes. Compañeros, compañeras. No, profe. Entonces, ¿se pueden sumar? No. No se pueden sumar. Ahora, ¿qué pasa si yo hago acá y lo multiplico por tiempo? ¿Qué va a pasar ahí? Es como si estuviera agregando los segundos que faltan. Aquí le agrego por segundo. Pero ahí se los estaría agregando a la velocidad. Correcto. ¿Y qué va a pasar ahí si lo trabajo con monomios? O si hago las operaciones matemáticas ahí con las letras. Se puede cancelar. Se cancela. Y puedo sumar lo que me queda. Se vuelven monomios semejantes. Sí, sí puede sumar lo que queda. Sí. ¿Ok? Entonces, eso es un análisis dimensional. Voy a ponerles una preguntita. Ustedes saben la densidad en qué
¿Cuáles son las unidades de la densidad? ¿O no? No, profe. La densidad es masa entre volumen. Entonces las unidades que tiene son kilogramos entre metros cúbicos. Esas son las unidades de la densidad. Entonces, yo voy a decir que la densidad es una constante multiplicado por la masa entre la distancia al cuadrado. Esa es una forma en que se comporta la densidad en un tubo. ¿Ok? Yo tengo un tubo acá y la masa va a ir variando conforme yo esté sobre el eje X. Ok, entonces voy a tener diferentes masas ahí. Ok, entonces acá va a tener una masa en específico, por acá va a tener otra. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, Entonces, ¿qué unidades debería de tener esta constante A para que eso sea cierto? Para que eso se pueda cumplir. Compañeros, compañeras. Voy a darles un minutito para que intenten resolver ese problema. ¿Listos? Compañeros, compañeras. Pero ¿puedo repetir la pregunta un momento? Ok, ¿qué unidades debe tener A para que esto se cumpla? ¿Les doy un momento más o alguien ya llegó a la respuesta? O... Profe, por mi parte no sé, yo creo que sería mejor que explicara. Mejor lo En hago yo. realidad, sí, por favor. Ok, ¿los demás? Profe, de mi parte también. Sí, profe, no estoy segura. Ok, ok. Para aquí. Vamos a ver, entonces, las unidades de la densidad debe ser kilogramos sobre metros cúbicos. Esta habíamos dicho que es una masa, ¿verdad? Entonces, ¿qué unidades nos queda? ¿La A o las unidades que tenga A?
multiplicado por las unidades que tiene la masa. ¿Y qué unidades tiene la masa? Kilogramos. Kilogramos, perfecto. ¿Y qué unidades tiene la posición? O la distancia a la que estoy. Metros. Y si lo elevo al cuadrado, Metros cuadrados. metros cuadrados. Y entonces voy a trabajar, perdón, voy a trabajar solamente con estas unidades. Estas tienen que ser iguales a estas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el kilogramo puede pasar a dividir al otro lado, ¿cierto? Y este metros cuadrados, ¿qué pasa al otro lado? Multiplicar. Multiplicar. Entonces, si hago eso, me quedan las unidades de la constante A. Y ahora, si simplifico, ¿qué me queda? Metros nada más, profe. Metros, pero ¿a dónde quedan esos metros? Abajo. Abajo. Entonces, las unidades que tiene que tener A es 1 entre metros para que eso se pueda cumplir. Sí. Sí, profe. Entonces, aunque sea una constante, esa constante va a depender o va a tener sus unidades apropiadas. Y eso es entonces un poco la parte de análisis dimensional. Bueno, aquí están entonces los diferentes sistemas de unidades, ¿verdad? Aquí en esta presentación, ahí les puse cuáles, cómo es que se llaman. Vea que la fuerza, por ejemplo, en el sistema sexagesimal, se mide en dinas, no en Newton. Y la energía se mide en ergios, etcétera, etcétera. Pero esto, más que todo, como para que sepan que alguna vez lo vieron por ahí. ¿Ok? Ahora, yo con cada unidad, yo le puedo agregar un sufijo. ¿Eso por qué? Bueno, si yo les digo a ustedes cuál es el tamaño de el núcleo de un átomo, ¿qué tamaño tendría el núcleo de un átomo? Básicamente anda en el orden de 1 por 10 a la menos 15 metros. Soy yo. ¿Perdón, José? Ok. Bueno, entonces, ¿cómo es? La medida del núcleo de un átomo anda en 1 por 10 a la menos 15 metros. Eso, digamos, es una forma de escribirlo y esto se llama notación científica. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo lo pongo, el número completo sería algo así. Bueno, ahí tengo que escribir más o menos 15 ceros y un 1. Ese es más o menos el tamaño de un núcleo. ¿Qué les parece eso? Muy fácil de enredarse y de dejar botado algún cero.
o muy cansado de escribir. Profe, entonces, la medida del núcleo usted la sacó con base a esta tabla. No, no, digamos, es un Ah, número ok. que yo sé cuánto es lo que ronda, pero entonces, a lo que voy es que escribir esto no les parece muy complicado. Compañeros, compañeros. No, creo que resume todo en realidad. Ok. Pero dentro de la física también hacemos otra cosa. De ahí, recordar cuál era este número se vuelve, digamos, recordarse numeritos a veces es un poco complicadillo. Por eso es por lo que mejor utilizamos los símbolos de los de algunos múltiplos o submúltiplos de la unidad básica. Por ejemplo, yo sé que, digamos, el núcleo de un átomo, yo me lo aprendí no como 10 a la menos 15, sino me lo aprendí como un femtómetro. ¿Ok? Entonces, esta es la medida del núcleo de un átomo. Lo que mide la distancia del núcleo de un átomo. ¿Cómo lo van viendo? Bien, profe. Bien. Sí. Entonces, de ahí es que se utilizan los diferentes múltiplos o submúltiplos. Por ejemplo, si yo quiero medir la distancia entre galaxias, mejor utilizo en otra manera. Sí, Wilhelm. Pero una consulta, ¿usted no podría pasar estas tablas por el grupo para tenerlas en limpio? Esas tablas. Sí, señor. Ahí tienen esa presentación en el Ah, bueno. TEC digital. Ok, Sí, sí. perfecto. Como ven, la presentación no tiene demasiado. Digamos, yo las agarro más que todo como para combinarlas o irlas utilizando dentro de la clase que voy preparando. Entonces, estas presentaciones yo se las voy subiendo. Sí. Okay, entonces, aquí tenemos conversiones de aquí van de una en una, desde kilo hasta mili, y de ahí para abajo o de ahí para arriba van todas de 3 en 3. Entonces, ahorita, digamos, las que ustedes conocen un poco, estamos hablando, gracias a la computación, son los gigabytes. Nada más que en computación son un poco diferentes. Porque un gigabyte no son 1.000.000 de bytes, sino un gigabyte son 1024 megabytes. ¿Verdad? Esa pequeña diferencia se da por una cuestión de facilidad. Y esa facilidad, digamos, es porque como se usan sistemas binarios en la parte computacional, entonces tenemos que usar múltiplos de 2. Y el múltiplo de 2 que más se acerca a 1000 es 1024. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, entonces de ahí es de donde sale que un gigabyte son 1024 y no 1000 megas. Un megabyte son 1024 kilobytes. Y así sucesivamente. Entonces, eso para que lo tengan ahí en cuenta. Vamos a ver. Ay, mira, ya son las 10:19. De ahí, compañeros, se les olvidó poner el de la taza de café para ya tener receso. Ok, hagamos una cosa. Vamos a un receso. Y ahora, después,
Este documento sí se los tengo que este documento sí se los tengo que pasar porque no se los he subido. Entonces, como les dije, Altec Digital nos hizo leña las páginas y la forma en que teníamos. Entonces, ahí se los tengo que pasar. Este es como para que hagamos algunas conversiones y trabajemos con análisis dimensional y cosas por el estilo. Entonces, es una practiquita aparte de la que les da el material de cálculo. Bueno, entonces voy a pausar la grabación. Entonces, continuamos acá después del receso de 15 minutos. Vamos a ver. Aquí compartir. Ok, yo les dije entonces que ahora vamos a hacer algunos problemitas de conversión y algunas cuestiones para ver cómo van un poco las cosas. Ok, para ver si van entendiendo. Hagamos este primero, el 26. Notice V0 y V son rapideces. ¿Qué unidades tienen la rapidez? Metros sobre segundos. Metros sobre segundo. Y A es aceleración, que sería metros por segundo al cuadrado. Y T es tiempo, donde es segundo. X es una distancia. Entonces, acá tenemos el A, el B, el C y el D. De ellos, ustedes me van a decir cuáles son correctos y cuáles están incorrectos. ¿Qué? Haciendo un análisis dimensional. Entonces, yo voy a poner acá las letras A, el B, el C y el D. Y ustedes van a poner un check a los que sí y una X a los que no. Igual lo pueden hacer dibujando aquí una X o dibujando un check. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si les doy que unos 5 minutos para que analicen todos y lo van colocando aquí? ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Ok? Para eso, voy a parar un poco la grabación para que no quede ahí una grabación. Ok, ¿cómo van con esto? Entonces vamos a ir resolviéndolo un poco. Y a ver, no quiten esos resultados. Y ahorita vamos a ver qué tan correctos están. Vamos con la noticing. Voy a escribir nada más las unidades que debe tener cada una de las cosas. Vean que al lado izquierdo del igual tenemos X. ¿Y X en qué unidades está? En metros. El primer término sería velocidad, o sea, metros por segundo, multiplicado por el tiempo, que serían segundos, más aceleración, que es metros por segundo al cuadrado, y este lo vamos a multiplicar por el tiempo, el cubo. Entonces sería por segundos a la 3. ¿Cierto?
Compañeros, compañeras. Entonces, si simplificamos esto, segundos se me va a ir con los segundos y el segundo cuadrado se me va a ir con 2 de los 3 que hay. Entonces, esto me va a quedar de esa manera. Esta parte sí tiene las unidades correctas, pero yo no lo puedo sumar con metros segundos. Entonces, el A definitivamente no es adimensionalmente correcto. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ok, la B. Responde eso ahí. Entonces, velocidad al cuadrado son metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Aquí lo tengo en unidades de también metros cuadrados por segundo al cuadrado, que hasta el momento van bien. Pero acá lo tengo más metros por segundo al cuadrado por segundos. Y al trabajar este último, se me va ese segundo con este segundo. ¿Y qué sucede entonces? ¿Está correcto o incorrecto? Profe, Sí. por ahí no hay un 2 multiplicando. Ajá. ¿Pero qué unidades tiene el 2? Ah, ok. No tiene Serían unidades. ajá, sí. Ajá. Eso se llama adimensional, que no tenga unidades. Ok. Entonces, si esto estuviera así, yo tendría que agarrar esto y elevarlo al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, de esa manera, sí estaría correcto dimensionalmente, pero como no está así, entonces este también está incorrecto. Vamos con el tercero. Nos dicen que X está en metros. Aceleración es metros por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo, que es en segundos, más velocidad metros por segundo multiplicado por tiempo al cuadrado, que sería por segundo al cuadrado. Y ahí podemos simplificar. Se me va una de esas con este y se me va una de las de arriba con el de abajo. Entonces, en este caso, ese es el peor, porque vea que no hay ninguno de los componentes que sean semejantes. Entonces, el C tampoco. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y el último, entonces, serían, aquí tenemos metros por segundo al cuadrado. Igual, este es metros cuadrados por segundo cuadrado, porque es la velocidad elevada al cuadrado, que eso va a elevar tanto el numerador como el denominador, más el 2, no, ya les dije, no nos interesa, y la aceleración es metros por segundo al cuadrado, y la distancia es metros. Entonces, ¿qué podemos decir de esa? ¿Son iguales las unidades en cada uno de los sumandos o en las igualdades? Sí, profe, porque sumando la derecha se simplifica las m y queda un m al cuadrado también. Ok, entonces
Esa sí sería la correcta. Esa es una dimensionalmente correcta. ¿Les quedó claro eso de dimensionalmente y todas esas cosas? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Bueno, aquí tenemos un poco este ejercicio que dice un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. O sea, y la rapidez de la luz es 2,998 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Cuántos metros hay en un año luz? O sea, un año luz ¿a cuántos metros corresponde? ¿Cómo hacemos eso? Vean que nos están diciendo que el año luz, aunque suene a tiempo, es en realidad una medida de distancia. Entonces, lo que vamos a hacer es cuánta distancia ha recorrido la luz en un año. Sería velocidad 2,998 por 10 a la 8 metros por segundo. Eso lo tendría que multiplicar por ¿quién? Compañeros, compañeras. Queden unidades de distancia. ¿Alguien? Alison. Profe, ahí lo que tendría que multiplicar sería por tiempo para eliminar los segundos. Correcto. ¿Y cuánto tiempo nos dice? Un año. Un año. Entonces, un año, yo hago la conversión. Yo sé que un año, ¿qué tiene? Lo estoy poniendo con Y para, ¿verdad? Que es el símbolo en inglés. ¿Cuánto tiene un año? 365 días. Ok. Y esto entonces, tengo que pasar los días ¿a qué? Ahora. ¿Horas o a segundos de una vez? ¿Un día cuánto tiene? 24 horas. ¿Qué más? De horas, bueno, podría hacerlo a segundos o a minutos. Ok, entonces, ¿una hora cuánto tiene? 2.600 segundos. 3.600 segundos. Excelente. Entonces, ahora sí. Años se me cancelan con años. Bueno, voy a hacerlo en rojo. Años se me cancelan con años. Días se me cancela con días. Horas se me cancelan con horas. Y segundos se me cancelan con segundos. Entonces, esto me queda ahora sí en metros. ¿Alguien tiene una calculadora ahí a mano? Profe, una pregunta. Sí. La X significa velocidad, digamos, acá. No, distancia.
Ah, ok. X es distancia. Ah, ok, gracias. Ujú, con gusto. El resultado es 9,45 por 10 a la 15, profe. 45 por 10 a la 15. Y voy a hacer una cosa. Pues aquí, ¿quién es 10 a la 15? Mirar un poco todas las cosas. 10 a la 15 es petametros. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, entonces dice... Ah, bueno, esta se la voy a dejar para que la hagan ustedes. Para ver cuántas unidades astronómicas hay en un año luz. ¿Ok? Entonces ahí se los voy a dejar para que lo trabajen. Vamos a ver ahí. Bueno, ahí estos son algunos ejercicios que ustedes pueden trabajar. Aquí ustedes pueden usar, digamos, de pulgadas, millas, etcétera. Hacer diferentes conversiones. Que eso es un poco la idea. Ok. ¿Por qué nosotros estamos viendo el sistema internacional de unidades y no estamos viendo el sistema inglés, por ejemplo? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, ahí para que lo tengan en cuenta, hay una norma técnica, ¿verdad? O una ley de la República donde se dice que es de uso exigido el Sistema Internacional de Unidades de Medida, métrico decimal, o sea, el Sistema Internacional de Unidades. Acá viene, se adopta para uso de obligación en la República con exclusión de cualquier otro sistema. Ok, eso significa que se puede usar solamente el Sistema Internacional de Unidades o se puede usar en conjunto con otros sistemas. Eso es lo que dice este artículo. Ok, las unidades básicas y las derivadas. Entonces, en todos los productos que se vendan en Costa Rica, siempre tiene que venir en metros o en el sistema, o en segundos, en kilogramos. Puede venir en gramos porque es un sistema, ese sería un submúltiplo del sistema base que son los kilogramos. Pero en sí, todo se tiene que dar en Sistema Internacional de Unidades. Esto significa, ¿verdad? Si leen un poco el artículo, los empaques, envases y etiquetas deben expresar la capacidad de longitud, superficie, volumen, peso o cualquier otra característica del producto sobre el cual se expende. Y la medida se debe expresar en el sistema al que se refiere la ley. Eso significa que si ustedes le dan una bebida y no está acorde con el Sistema Internacional de Unidades, digamos, esa empresa puede verse en una demanda. Si alguna empresa le vende, digamos, a los comedores estudiantiles y gana una licitación, pero no da sus productos en el Sistema Internacional de Unidades, cualquier competidor puede decirles directamente, ok, ustedes no están usando el Sistema Internacional de Unidades,
pierden la licitación o les meten una demanda para que pierdan la licitación y ganar ellos, aunque, ¿verdad? Tengan cosas ahí. Entonces, esto es sumamente importante porque, digamos, para empresas o para cualquier cosa, si ustedes pueden o hacer ganar una licitación o se puede perder una licitación si no se usa correctamente el sistema de unidades. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Sabían esto? No, profe. No. Yo sí, porque tengo amigos físicos, entonces le daré un fun fact ahí de cualquier uno interesante. Ok. ¿Y sabían ustedes que, por ejemplo, si van por la carretera y aparece esto, y ustedes van a 80 kilómetros por hora, bueno, se supone que le pueden hacer un parte a usted por ir a exceso de velocidad, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Pero ustedes pueden apelar el parte porque esto no dice, eso no significa nada. Eso no está en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Sabían eso? No. No, profe. Yo sí, Ok. profe. ¿Ah? Yo sí, me lo habían dicho el semestre pasado Ajá, ¿quién? en una clase de química. Ya. A mí me lo dijo Roldán. Ok, entonces esas cosas, digamos, son de uno tiene que saber todas las cosas. El problema es que, digamos, hay un texto donde sí está bien escrito que dice que en todo el, ¿cómo es que se llama? El territorio nacional no se puede ir a más de 90 kilómetros por hora. Y en las zonas escolares, con escolares presentes, se puede ir a un máximo de 25 kilómetros por hora. Eso sí está escrito y está escrito bien. Así que en cualquier otro lugar que no sean esas restricciones, ¿verdad? Y que usted no vaya a más de 90 kilómetros por hora, usted el parte lo puede apelar. Bien, bien, con solo esa característica. Y mucha gente ha Profe, apelado de esas partes. Ajá. deje ese documento, súbalo ahí, porque de ¿Quieren fijo voy a tener el tener que documento apelar, ese? voy a tener que apelar ahí un par. Ok, entonces voy a subirles ese documento como para que sepan, ¿verdad? El Sistema Internacional de Unidades es el que prevalece y si el gobierno no lo quiere usar, allá ellos. Pero ustedes pueden ganar o perder licitaciones, ganar o perder derechos por el simple uso o correcto o incorrecto del sistema internacional. Entonces, de ahí un poco, ¿verdad? Que esta clase quise hablarles un poquillo al respecto, ahí para que lo tengan en cuenta. Bueno, acá son las 11:22. Si quieren, vamos a ver. Ahí, bueno, traten ahí para la próxima clase. Para la próxima clase voy a dejarles una tareita. Traten de definir estos vectores. Traten de leer y ver qué es eso de esos vectores. Y léanse la parte que les va a poner la cátedra la otra semana. Para así poder, digamos, llegar a hacer un repaso muy rápido de la parte conceptual e irnos directamente a hacer práctica, a hacer operaciones con vectores.
¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Todo bien, profe. La otra semana tendremos clases el martes. La otra semana, lo mejor es que tengamos las dos clases, porque como vamos a ver un poco de vectores, es mejor, digamos, y más que estamos empezando semestre. Entonces no hay muchas asignaciones hechas. Entonces vamos a dedicarnos a hacer más ejercicios de esto, porque eso lo vamos a ocupar para todo el semestre y lo van a ocupar en física 2, en física 3 y en un montón de cursos de carrera. Entonces la matemática vectorial es sumamente importante. Entonces la otra semana nos vemos las dos clases. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces voy a dejar de grabar.